Noticias. Última hora en fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Ceuta pasa otra noche en tensión con un número indeterminado de marroquíes vagando por sus calles. Antonio Raiz, buenos días. Buenos días, Beatriz. El gobierno sigue sin precisar el número de los que entraron de forma irregular y continúa sin aclarar cuántos permanecen aún en la ciudad autónoma. Están escondidos en barrios de Ceuta y en las montañas, donde gestiona una casa rural Patricia. Ha contado a COPE que está pasando mucho miedo por ella y sobre todo por su bebé. Yo llevo 3 días sin salir de mi casa, que me tienen que traer pañales para mi hijo porque no salgo. De hecho, la noche sin dormir. El perro ladra, salgo fuera a ver porque se escuchan pisadas. Claro, la noche, el silencio de la noche, escuchas todo. Venga, conversaciones como si estuvieran al lado prácticamente, que es un sin vivir. Hoy domingo la actividad comercial está muy reducida por ser festivo. Durante el sábado muchas tiendas permanecieron cerradas y en los supermercados se vieron colas de los que esperaban para comprar el pan y productos básicos. En la mañana del fin de semana de COPE, Sahil, que tiene una tienda de electrodomésticos en Ceuta, miraba el futuro después de la invasión de más de 70.000 personas. Nadie va a venir, nadie se va a acercar. Y más con la situación de todo. No se puede avanzar, la verdad, no cuesta mucho avanzar. Se valoran otras cosas y eso es lo que más nos duele, porque a la gente que se levanta cada día, se esfuerza, lucha, tiene que sacar adelante pues una familia, tristemente no lo está consiguiendo. Europa analiza la debilidad mostrada por el gobierno de España, incapaz de asegurar la frontera con Marruecos en Ceuta. El martes, los ministros del Interior de la Unión van a mantener un encuentro telemático después de que 22 países, liderados por Italia, hayan exigido respuestas. En COPE, Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales, ha recordado que Marruecos no renuncia a sus deseos territoriales sobre Ceuta y Melilla. Bajo el proyecto de un gran Marruecos, Ceuta y Melilla tienen que ser territorio de ellos. Sí hay un interés geopolítico de hacerse con de esos territorios. Eso es indiscutible. Y quien quiera reducir la realidad de esa problemática está mintiendo o no es nada consciente de lo que ocurre al otro lado del Mediterráneo. Miramos a la guerra en Ucrania y su repercusión también en Rusia. Según varios medios rusos, ya se conoce cuál era el verdadero objetivo del atentado con bomba que ha dejado hasta el momento 3 muertos y 21 heridos en un restaurante del centro de Moscú. Íñigo Jodra. Se trataría, según apuntan, de Alexander Chaiko, comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, que anteriormente dirigió unidades en la invasión de Ucrania y que celebraba una fiesta privada en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital. Al encuentro también habrían asistido autoridades rusas como altos cargos de los servicios de seguridad o mandos del Ministerio de Defensa. Por el momento, las autoridades rusas no han confirmado esta hipótesis, que cobra fuerza en los medios nacionales. La versión oficial sostiene que una mujer que se hizo pasar por repartidora intentó acceder al local con un paquete que ocultaba un explosivo casero. La bomba fue detonada a distancia cuando un vigilante decidió inspeccionarlo, causando la muerte de la propia atacante, del guardia de seguridad y de uno de los asistentes, además de dejar 21 heridos. Desde el inicio de la guerra, el Kremlin ha responsabilizado a los servicios de inteligencia ucranianos de varios atentados contra altos mandos del ejército. El más reciente, el que acabó con la vida del jefe de operaciones del Estado Mayor ruso en un coche bomba el pasado mes de diciembre. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y el Real Madrid ya carbura lejos de Valdebebas, Fermín Molano. El equipo de José Mourinho dejó muy buenas sensaciones en el encuentro contra la Fiorentina. ¿Cómo fue el partido, Arantxa Rodríguez? Empate a 2 del Real Madrid ante la Fiorentina en el primer partido amistoso del conjunto blanco en esta pretemporada. El equipo de José Mourinho fue superior en la primera parte, donde consiguió adelantarse en el marcador con goles de Endrick y del canterano Alexis Ciria, que fue sin duda uno de los más destacados del partido. Hay que señalar que jugaron los 2 fichajes que estaban en la lista, tanto Dumfries, que lo hizo de extremo derecho durante 70 minutos, y Carlos Espí, que salió en la segunda parte dando buenas sensaciones. El Atlético de Madrid perdió 2-1 en Suecia, su segundo amistoso en la pretemporada. El delantero del filial, Arnau Ortiz, volvió a marcar y sigue dejando buenas sensaciones. Estas fueron sus palabras después del partido. Para nosotros, los chavales del filial, pues es un placer, ¿no?, poder jugar este tipo de partidos con el primer equipo, y ojalá pues podamos seguir teniendo minutos y podamos seguir preparando el inicio de liga, que va a ser muy exigente. En tenis, Rafa Jodar ha remontado ante el chileno Alejandro Tavilo para meterse en la final del ATP 500 de Washington. Esta tarde, a partir de las 8:30, se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz por el título. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde. Volveremos a actualizar la información en una hora y te contamos la última hora cuando suceda. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Arranca fin de semana, edición de domingo, es 2 de agosto, edición de verano. Te saluda Beatriz Pérez Otín. Estrenamos este primer domingo de agosto, este segundo día de agosto, con media España ya de vacaciones, con las carreteras a pleno rendimiento y con el calor que, aunque nos da una pequeña tregua, nos da cierto respiro, todavía sigue siendo sofocante para muchos y sigue muy presente. Hoy volveremos a superar los 35 grados en muchas zonas del país y el sur continúa mirando de reojo al termómetro. El verano, desde luego, no piensa aflojar, al menos hasta la mitad de la semana que viene. Vamos a escuchar a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Entre el lunes y el jueves que viene, el verano vuelve a su normalidad. Es decir, no es que vaya a hacer fresco ni mucho menos, pero las temperaturas se van a adaptar, a acoplar a lo que tiene que ser una temperatura de mes de agosto, de comienzos de agosto, en sus términos medios. Y así llega la semana. Al menos el tiempo parece dispuesto a concedernos una ligera tregua. La actualidad, en cambio, no entiende de vacaciones. España ha bajado esta semana la persiana del curso político. El Gobierno celebró el último Consejo de Ministros antes del parón estival y Pedro Sánchez compareció para hacer balance de un curso político especialmente convulso. Una legislatura marcada por la falta de presupuestos otra vez, el desgaste de las negociaciones con los socios de Gobierno para sacar adelante cada iniciativa, un suma y sigue de investigaciones judiciales que afectan directamente a personas del entorno político y personal de Sánchez. Y pese a todo, se encargó de reiterar Pedro Sánchez un mismo mensaje. Su intención es gobernar la legislatura hasta el 2027 porque España va bien. A esas familias españolas que se van de vacaciones, lo que les quiero pedir es que se sientan orgullosas de nuestro país si viajan por él. Y no es solamente por la selección española de fútbol. Yo creo que hoy ser español es pertenecer a un país que tiene las cosas muy claras, que defiende la convivencia y la paz, que juega limpio y que construye, ese es nuestro afán, una sociedad mejor. Y está tan convencido el presidente que se va contento y en plena crisis migratoria, antes nos deja una serie de recomendaciones musicales en sus perfiles de las redes sociales. Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año. Es bastante ecléctica, así que os destaco 3 que seguro... Y todo esto en plena crisis migratoria en Ceuta. Sí, oficialmente la política está de vacaciones, el Congreso apenas mantiene la actividad, pero fuera de los despachos la realidad sigue siendo bastante candente, sigue su curso y no termina invadiendo con un baño de realidad. Primero fueron los incendios forestales, que siguen activos muchos de ellos. Ojo, enseguida vamos a decirte en qué puntos hay que estar muy pendientes de cómo evoluciona el fuego. Julio ha sido con diferencia el peor mes del año. Según estimaciones del sistema europeo Copérnicos, las llamas han arrasado 170.000 hectáreas. Es una superficie equivalente a 1.700 kilómetros cuadrados, mayor que la ciudad de Londres y casi el doble de la extensión del municipio de un municipio como Madrid. Después Ceuta y su crisis migratoria que vuelve a situar a España en boca de todos. Es muy difícil, y entenderlo, concretarlo. También es muy difícil concretar el número de salidas. Pero lo que quiero hacer referencia, para que hagamos una valoración, ese número que puede estar entre 50.000, 60.000... O 70.000, porque también es otra cifra que se maneja ahora. Una marabunta de jóvenes cruzando en apenas 24 horas la frágil frontera que separa Marruecos de España y Marruecos de Europa. La gendarmería marroquí apenas interviene, las fuerzas de seguridad españolas desbordadas intentan contener esa situación sin precedentes. Y estas imágenes tienen sus consecuencias. Italia, un país históricamente cercano a España, ha restablecido durante un mes los controles en su frontera, una medida excepcional prevista en el Código de Fronteras Schengen, cuando un Estado considera que existe un riesgo para su seguridad y el orden público. Pero fíjate que esta no ha sido la única reacción.
porque 22 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han advertido de que las regulaciones de un número elevado de inmigrantes pueden convertirse en un factor de atracción. En esa misma declaración relacionan la crisis de Ceuta con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente cuando la entrada irregular se produce por vía marítima. El Gobierno rechaza las críticas y, de hecho, Fernández Grande Marlaska defiende la actuación del Ejecutivo. Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos, cooperamos, pues le pediría más solidaridad, más responsabilidad y, desde luego, menos egoísmo. Ese egoísmo que ha manifestado, creo que más allá de la ignorancia. El martes los ministros de Interior de la Unión Europea van a mantener un encuentro telemático después de que 22 de estos países liderados por Italia hayan exigido respuestas. La repercusión además ha ido más allá de Europa, porque Donald Trump ha utilizado las imágenes de Ceuta para justificar un endurecimiento de su política migratoria en Estados Unidos. Ayer vi a España y vi la catástrofe que tuvo lugar. Se ve una invasión de un país por cientos de miles y a nosotros nos va a pasar lo mismo si los republicanos no nos eligen. Incluso peor, mucho más grande, mucho más fácil de entrar. Muchos analistas interpretan que esta crisis ha servido también como instrumento de presión diplomática de Marruecos sobre España. La gran pregunta es con qué objetivo, qué había realmente detrás de esa gran avalancha migratoria. Sobre la mesa hay varias hipótesis. El acercamiento energético de España a Argelia hace apenas unos días, la proposición de ley para facilitar la nacionalidad española a determinados saharauis nacidos antes de 1977 o el impacto que pueden tener las recientes resoluciones judiciales sobre la devolución de inmigrantes que acceden por vía marítima. Hay quienes incluso van más allá y se habla de guerra híbrida. Decenas de miles de personas cruzando una frontera sin armas, pero capaces de desestabilizar en apenas unas horas la vida de una ciudad, de poner en jaque a un país y de tensionar el debate político en toda Europa. Y esto sin disparar un solo tiro. Ignacio Cembrero, uno de los periodistas españoles que mejor conoce el Magreb, lo explica así. Yo creo que acaba de demostrar Marruecos por segunda vez en 5 años que sin disparar un tiro puede adueñarse de una ciudad como Ceuta. También podría hacerlo en Melilla, que yo creo que es incluso más vulnerable, en cuestión de horas, mediante lo que los militares suelen llamar la guerra híbrida. Quizá no exista una única explicación, sino la suma de intereses políticos, diplomáticos y estratégicos. Lo que sí parece evidente es que el gobierno español no supo anticipar esta crisis y su magnitud. Marlaska admite que nadie es adivino, pero precisamente para prever escenarios como este existen los servicios de inteligencia y también la diplomacia. La frontera sur volvió a demostrar su vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de las administraciones quedó sometida a una presión sin precedentes. Después de lo ocurrido en Ceuta esta semana y de la enorme repercusión internacional que ha tenido esas imágenes, me hago una pregunta. ¿Qué papel ocupa hoy España en el mundo? La política exterior puede parecernos un asunto lejano hasta que un día deja de serlo, hasta que una frontera se desborda, hasta que una crisis diplomática termina teniendo consecuencias en nuestra seguridad, en nuestra economía o en la capacidad de proteger nuestros intereses, nuestras gentes. Y en 2026, pues ha sido un año especialmente intenso y tenso también en este terreno. España ha mantenido discrepancias con Estados Unidos a propósito del incremento del gasto de defensa dentro de la OTAN. Ha defendido posiciones muy definidas sobre la guerra en Gaza, ha vivido nuevos desencuentros con Marruecos y además ha visto cómo algunos socios europeos como Italia adoptaban medidas excepcionales ante el temor de una crisis migratoria y que esta tuviera consecuencias más allá de nuestras fronteras. Son asuntos muy distintos entre sí, cada uno tiene su contexto, sus causas, su propio debate, pero todos conducen en una misma reflexión o a la misma reflexión. ¿España dispone de la influencia necesaria para defender estos principios, sus principios, sin renunciar al mismo tiempo a proteger los intereses nacionales? Porque la diplomacia no consiste en evitar el desacuerdo, es que esto es imposible. Tampoco en darle la razón a todos. Francia y Alemania, por ejemplo, llevan décadas manteniendo diferencias sobre cuestiones económicas, energéticas o de defensa y, sin embargo, han entendido que discrepar no puede impedir el diálogo.
La diplomacia es mantener abiertos los canales de comunicación incluso cuando las posiciones son muy distintas. No quedarse solo frente al mundo. Es conseguir que cuando llegue la crisis haya confianza suficiente para hablar, que los teléfonos se descuelguen y que existan interlocutores, que nuestra voz siga teniendo peso donde se toman las decisiones. Cuando por desgracia te acostumbras al infierno, atravesar el humo y las llamas deja casi de impresionarte. No veo la llama, pero tiene que estar muy cerca. Mira ahí, ya. Madre. Hola, 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 hola. ¿Lo estáis viendo? Nos vamos a cruzar, chavales. Dale, pero sin parar, ¿eh? Esto... Hostia, es peligroso, ¿eh? Igual por aquí no era por donde había que venir, ¿eh? Ya, pero escucha. Muy peligroso esto. Si se para el camión aquí, lo flipamos. ¿Tú crees? No lo tengo yo tan claro, ¿eh? Esta fue la reacción de un equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid cuando se encontró cara a cara con el fuego y literalmente tuvieron que atravesar las llamas del que es ya considerado el incendio más grave de la historia de nuestro país. El de Burgondo en Ávila y el de la Sierra Oeste de Madrid se unieron y se convirtieron en una gran bola de fuego imparable. San Martín de Valdeiglesias es uno de los pueblos de la zona cero del incendio. Y uno de los primeros bomberos en intentar contener esas llamas fue Javier García, jefe de dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid en el Parque de San Martín de Valdeiglesias. Javier tiene 49 años y lleva 24 años de servicio y aunque estaba librando, se presentó aquel día en el parque para ayudar desde el primer momento. Desde entonces ha estado casi todos los días trabajando. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. Javier, ¿esta ha sido tu peor experiencia laboral en la lucha contra los incendios, en la lucha contra el fuego? Sí, yo creo que la mía y la de todos los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Nunca nos hemos enfrentado a algo tan potente, tan grande y tan grave y tan que haya generado tantos destrozos. A pesar de la experiencia, a pesar de los años de bagaje, ¿cómo se afronta una crisis tan grave como esta? Bueno, afrontar esto es muy complicado porque esto está fuera de la capacidad de extinción de cualquier servicio de bomberos. Y lo que ha sido muy grave ha sido la simultaneidad. Veníamos de un incendio el día anterior muy potente en Almorox, al día siguiente salió aquel de Burgondo, que venía por detrás, y a la vez un poquito posteriormente salió el incendio de San Martín de Valdeiglesias. Entonces, tener tres incendios tan próximos que al final se acaban uniendo, hace eso, te deja todo a cualquier servicio de emergencia, lo deja extenuado. ¿Cómo fueron esos primeros momentos de los incendios? ¿Cómo fue la coordinación? ¿Cómo fueron a afrontarlos? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, fue complicado porque aquí lo que ha sucedido es que hay tres parámetros que juntos son muy peligrosos. Venimos de 2 meses con más de 30 grados de media y una sequía muy importante, o sea, no ha llovido nada, no ha habido ninguna precipitación. Tenemos una humedad relativa del aire y del combustible por debajo del 30, también del 30%, en torno a un 15, un 16. Y en ese momento, en el momento que se produce el incendio de San Martín, pues tenemos vientos por encima de 30, 40 kilómetros por hora con rachas de 70. Esos tres factores, con un punto de ignición, que en ese caso fue un coche ardiendo en la cuneta, pues generan una tormenta de fuego que se propaga descontroladamente, que hace varias carreras y que resulta muy difícil poder enfrentarte a ello. Y era un incendio detrás de otro y unas horas interminables. Yo no sé si podíais hacer turnos, si podía haber relevos. ¿Cómo lo habéis gestionado? Bueno, al final la gente cuando ve esto en la televisión, en los medios o en las redes o te avisan del parque, la gente está dispuesta en todo momento a incorporarse al servicio fuera de él. Incluso ha habido mucha gente que ha anulado vacaciones y dentro de sus vacaciones se ha puesto a trabajar. Es nuestra vocación. Pero aunque hubiéramos sido todos los bomberos de la Comunidad de Madrid, esto estaba fuera de nuestras capacidades de respuesta, porque era demasiado grande, con demasiadas carreras. Un día te soplaba el viento en una dirección, al día siguiente en el otro. Hemos ido corriendo detrás del fuego y a duras penas hemos podido salvar las poblaciones. El dato más importante yo creo es que no ha habido ningún fallecido en el incendio más importante de España, al menos de los últimos tiempos. ¿Son más difíciles de extinguir los incendios de ahora que los que apagabas hace 24 años, por ejemplo?
Sí, por el tamaño. O sea, estamos enfrentándonos a lo que nosotros denominamos fuegos de sexta generación. Son mega incendios que tienen una simultaneidad que cuando se juntan generan hasta sus propias condiciones meteorológicas, sus propios vientos. Vientos erráticos, es muy difícil anticiparte, crees que va a llegar a una población y de repente cambia el viento y se te va hacia otro sitio y tienes que ir detrás. Es muy difícil porque no te puedes anticipar. Y allá donde no te puedes anticipar, pues unir medios para poder afrontar un frente de fuego que te viene resulta muy complicado. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de tragedias que han quemado tantas y tantas hectáreas? Hablaba yo de 170.000 hectáreas calcinadas en el incendio de Burgondo, en Ávila, que se unió, como hemos dicho en otras ocasiones, al de la Sierra Oeste. Pues mira, lo acabas de decir en la pregunta, ¿cómo prevenir? Para luchar contra estos incendios solamente tenemos una opción, solamente una, que es la prevención y la concienciación. Una vez que un incendio de eso se desarrolla, es imposible pararlo. Yo he oído por ahí en algún medio de comunicación, la verdad que hemos estado muy ajenos a eso para no perder la concentración, porque los medios de comunicación, las redes, ahora mismo todo el mundo opina. Pero tiene que tener claro todo el mundo y las administraciones que la única manera de luchar con ese tipo de mega incendios es con la prevención. Es la única manera de anticiparte. Y en ese sentido, pues hay varias medidas oportunas que tendríamos que tener todos. Por ejemplo, yo no tendría arizónicas en una vivienda nunca, sobre todo si mi vivienda está en un entorno forestal. Pero es que ni siquiera en entorno urbano. La arizónica con tanta temperatura funciona como si tuviera gasolina. Todas las urbanizaciones que están en un entorno urbano forestal, que cada vez son más, deberían de tener una franja libre de vegetación de al menos 30 metros. Además, un camino perimetral de 6 metros de ancho que permita el acceso a los vehículos de emergencia, que en muchos casos, en casi todos los casos, son vehículos pesados y de grandes dimensiones. Luego el monte hay que intentar que esté podado a una altura, que no tenga mucha rama. En fin, sobre todo a la hora de luchar contra estos incendios, esa prevención, lo que hacemos es proteger nuestra vida, nuestras viviendas, nuestras ciudades, nuestros pueblos, porque esto cuando se desarrolla es imparable. Estamos hablando, si te acabas de incorporar, con Javier García, es jefe de dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid en el Parque de San Martín de Valdeiglesias. Cuando afrontas un incendio de estas características, has mencionado en varias ocasiones la importancia de la concentración. ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento cuando te estás enfrentando a un fuego tan peligroso y tan inabarcable como el que acabamos de vivir? Bueno, el gran reto es tener una buena coordinación, que es muy difícil porque era todo muy caótico. Yo cuando formé una dotación y me fui con un oficial pues a intentar parar el frente que pudiéramos, nos íbamos encontrando casas ardiendo. Es verdad que no eran incendios de vivienda, el típico incendio de vivienda que va un bombero, ¿no? Que es un incendio de interior, que una cocina ardiendo o una comida al fuego, sino que son incendios que se desarrollan de exterior a interior. Por eso la importancia de no tener esa vegetación tan pirófila, que tiene tanta facilidad para arder, y que no se nos meta el fuego dentro de casa. Íbamos apagando las casas según las íbamos viendo, las arizónicas, y claro, no llegábamos a todas. Hay personas que han perdido su casa, han perdido sus recuerdos, han perdido su vida. Afortunadamente hemos podido salvar muchas, pero sí era todo extremadamente caótico. Entras en un modo de autosuficiencia en la que tienes que tomar tus propias decisiones. Por eso, coordinar tantos medios es un gran reto en ese tipo de incendios. Si nos encontramos como ciudadanos un conato de incendio, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Mira, si lo podemos apagar con una rama o con algo que tengamos de agua, si una fuente está cerca de nuestra casa, intentar apagarlo. Y, por supuesto, siempre llamar al 112 e informar de la manera más detallada. El tiempo en este tipo de incendios somos cronodependientes. Cuanto antes se avise y antes se activen los servicios de emergencia, más oportunidades tenemos de poderlo atajar, porque no evoluciona, no se hace grande. Pues gracias, Javier, por el trabajo que habéis realizado tú y tus compañeros en los últimos días. Gracias a vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y al riesgo que habéis asumido, no estamos hablando de algo mucho peor, que ya grave es, pero de algo que hubiera sido muchísimo peor. Me despido de Javier García, jefe de dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid en San Martín de Valdeiglesias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Seguimos en directo cuando son las 10 y 24 minutos, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y vamos a actualizar cómo están los incendios en estos momentos en nuestro país. Hay 3 reproducciones del incendio de Burgondo en Ávila. Empezaron ayer, el foco estaba registrado en el Ladrada
y obligó a evacuar la urbanización de La Picota. Pasadas las 11 de la noche los vecinos pudieron regresar a sus casas. El origen de las reproducciones de este incendio sigue bajo investigación, pero se cree que podría ser intencionado. El incendio originado en Cáceres ayer obligó a evacuar 800 vecinos de los municipios de Casas, de Millán y de Grimaldo. Después de una dura noche para el dispositivo de extinción, las llamas han perdido fuerza, aunque el incendio sigue activo. El fuego afecta a 761 hectáreas. Son ya 1.330 hectáreas las que se ha arrasado en los incendios de Veguillina, en Castilla y León. El operativo de extinción ha conseguido frenar su avance, pero continúan evacuados los municipios de Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de la Somoza. Y en el Pirineo aragonés preocupa el incendio forestal de la Sierra Calva, en la comarca de Ribagorza. El fuego se originó el viernes sobre las 6:30 y aún sigue activo. El principal reto para las labores de extinción ahora es el difícil acceso a estas zonas debido a la altitud a la que se está produciendo el fuego, a más de 2.000 metros. Por último, tenemos un peligro de incendio alto o extremo en Navarra por las altas temperaturas y su ambiente seco. Y brevemente, con la ayuda de Dani Santos, vamos a repasar algunas noticias que también copan nuestro interés este 2 de agosto. Y como Dani Santos no puede ser de otra manera, seguimos hablando de la crisis migratoria en Ceuta, porque ayer se manifestó el rey Felipe VI y habló de Ceuta y Melilla. Pues sí, Bea pide medidas para evitar otra crisis en ambas ciudades autónomas, y el pronunciamiento del monarca se ha producido 2 días después por escrito. En ese texto asegura haber seguido con gran preocupación e indignación lo que ha denominado como graves acontecimientos. Según explica don Felipe, cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España. Hay que recordar que el rey ahora mismo se encuentra en Palma de Mallorca, donde en el mes de agosto se instala la sede de la jefatura del Estado. Alberto Núñez Feijóo también ha hablado de Ceuta. Sí, el líder popular ha cargado contra el gobierno por su gestión de la situación, señalando que ha existido un triple fracaso en la política migratoria, de seguridad y en la política exterior, y sobre este último punto Feijóo señala directamente a Marruecos. La colaboración no puede depender de las circunstancias. Debe ser permanente, leal y eficaz. España debe cumplir sus obligaciones y tiene derecho a exigir que quienes comparten con nosotros la responsabilidad de proteger esta frontera cumpla también sus propias obligaciones. Esto lo ha dicho un par de horas después de que el ministro del Interior, Fernando Grandes Marlaska, tildara precisamente de eficaz y leal la cooperación existente con Marruecos en esta crisis. Además, Feijóo ha reivindicado que la integridad territorial de España no se negocia, se defiende, y considera legítimo que la ciudadanía se pregunte si Marruecos pues no puso el interés suficiente en frenar las salidas. Donald Trump asegura que Estados Unidos pospone los ataques contra Irán tras haber alcanzado las bases de un acuerdo. Lo ha dicho a través de sus redes sociales, en las que también ha mencionado que este pacto incluye la apertura inmediata y completa del estrecho de Hormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán. Bueno, pues estas son algunas de las noticias. Vamos a seguir su avance. Ya sabes que a las 11, las 10 en Canarias, actualizamos la información. Pero quiero contarte que abrimos nuestros canales de comunicación, Dani Santos, para hablar con nuestros oyentes y preguntarles... ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, empezábamos la semana con el tatuaje de Cucurella. El tatuaje, claro. Fíjate que lo hemos hablado antes. Cucurella se tatuó en su brazo el rostro de Luis de la Fuente después de ganar el Mundial. Era una promesa que había hecho y nosotros preguntamos a los oyentes por esas promesas que han tenido que cumplir, pero a regañadientes. Que parecía que no se iba a cumplir y al final te ha tocado apechugar, en resumen. 666 55 40 00. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Ten clarísimo lo que vas a comer con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de agosto.
Está muy bien que llevar esa medallita en el retrovisor de tu coche te dé seguridad, pero a nosotros seguridad nos la da que lleves la V16 en la guantera, porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado, informa al resto de conductores. No salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera. Obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas. Ahora el Lidl elige melón piel de sapo a un superprecio imbatible, 0,69 el kilo. Y con Lidl Plus 400 gramos de langostinos a 3,19 y ahorra un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Confío en que no habrá actos de rebeldía. Un hombre debe seguir su propio camino. Paul Newman. No pueden doblegarme con un bastón, no, señor. ¿No le tienes miedo a nada? La leyenda del indomable. Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza. El domingo a las 9:15 de la noche, en 13. Sí, Herrera, mira que soy el piso del segundo. Vale, me han puesto un precio loco, pero loco. O me regalan o me sobrevaloran. Así no hay quien me compre. Tranquilo, querido. Usted lo que necesita es a Gilmar, que lleva más de 40 años valorando correctamente a pisos como usted. En Gilmar entendemos tu casa porque sabemos que valorar bien es vender mejor. Gilmar, de toda la vida un lujo. 900-121-900. Ocasión Plus. Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy tipo directo y traigo buenas noticias para su salud. Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. ¿Te importa si me quito los zapatos? Sí, quítatelos, así pruebas mi nuevo suelo cerámico, muy resistente y fácil de limpiar. Y si quieres, está a la terraza, con suelo cerámico antideslizante, pero no busques juntas porque no las vas a ver, son invisibles. Cuando estás orgulloso de tu nuevo suelo, se nota. Renueva tus suelos con Leroy Merlin. Asesoramiento, diseño, instalación y el acompañamiento de nuestros expertos. Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas. Ahora el Lidl elige melón piel de sapo a un superprecio imbatible, 0,69 el kilo. Y con Lidl Plus 400 gramos de langostinos a 3,19 y ahorra un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Si tienes pueblo, seguro que recuerdas cuánta vida tenía en tu infancia, ¿verdad? La plaza estaba llena de niños corriendo por todas partes, el bar estaba siempre abierto y los vecinos se conocían por su nombre. Hoy en muchos de estos lugares el silencio ha ido ganando terreno. En España, más de la mitad de los municipios pierden población desde hace años y miles de ellos tienen menos de 1.000 habitantes. La despoblación es uno de los grandes desafíos de la demografía de nuestro país, especialmente en el interior de la península. Paredes de Nava, en Palencia, estaba recorriendo ese mismo camino. Apenas nacen una decena de niños al año frente a unos 40 fallecimientos y en las últimas décadas había perdido cerca de 2.000 vecinos. Pero fíjate, allí decidieron plantarle cara al problema. En apenas unos años han conseguido que esto se dé la vuelta, que se instalen más de medio centenar de familias que proceden de 14 nacionalidades diferentes. ¿Puede acaso un pequeño pueblo competir con la ciudad?
¿Qué hace falta para convencer a una familia para que empiece desde cero a cientos de kilómetros de su casa? Se lo voy a preguntar al alcalde de Paredes de Nava, que parece haber encontrado la fórmula mágica. Luis Calderón, bienvenido a Fin de Semana, buenos días. Hola, buenos días. Ustedes no se resignaban a seguir perdiendo vecinos, ¿verdad? A seguir quedándose, bueno, pues sin las caras de toda la vida, y decidieron actuar. ¿Cómo lo hizo y cómo empezó a traer a familias nuevas al pueblo? Pues esa fue la idea, actuar, porque no podíamos seguir con una política pasiva de ver las cosas pasar, y la gente que se quería quedar también necesitaba que hubiera otra gente para seguir con su vida con cierta ilusión y visión de futuro. Y entonces, bueno, hicimos un proyecto que se llama la Oficina de Repoblación, que tuvimos la ayuda del Ministerio para llevarlo a cabo. Y esta oficina lo que hacía era detectaba las necesidades laborales que no se estaban cubriendo con la gente de aquí, en la zona, y también las posibilidades de vivienda. Y con esas dos patas, pues intentábamos buscar gente de las ciudades que quiere venir a vivir a los pueblos porque quiere cambiar. Y la verdad es que hay mucha gente así. Y a través de un contrato que hicimos con Proyecto Arraigo, bueno, pues que tienen su bolsa de gente que quiere venir a vivir a los pueblos, pues poco a poco en estos años pues hemos recuperado la población que teníamos hace 10 años, estamos ya en 1970 habitantes y han sido 180 vecinos, como bien has dicho, 50 familias, cada una con su vivienda, cada una con núcleos familiares en los que hay uno o más miembros trabajando y con una perfecta integración, porque quizá la clave de todo haya sido el trato y el acompañamiento permanente desde la Concejalía de Repoblación que lleva Yolanda Díez, con un trato muy humano y muy pendiente de todas las personas que venían para que todas las piezas encajasen. 50 familias, oye, se han instalado desde entonces, 14 nacionalidades distintas, entiendo que también de España. ¿Quiénes son las personas que han decidido y han elegido construir su vida en Paredes de Nava? Pues hay varios perfiles, es verdad. Hay personas españolas que estaban en ciudades, y bueno, pues en un momento dado han querido. Hay mucha gente a la que le importa la educación de sus hijos, y resulta, como estamos sacando conclusiones a diarios de este proceso en el que estamos metidos, pero por ejemplo hay familias que ven que un colegio rural de Castilla y León, de Palencia, pues que tiene los mejores índices de calidad educativa de Europa, y además tiene el tema de la seguridad de un pueblo, ¿no? Entonces hay determinados sitios donde no lo están pasando tan bien, en determinados países, o donde ha caído el nivel de servicios, como puede ser Argentina o Cuba, y donde hay gente que además tiene muchísimo talento, tiene muchísima capacidad de emprendimiento, y bueno, pues empiezan a ver un futuro y una vida en un pueblo donde la educación de sus hijos está garantizada y con mucha calidad. Pues fíjate, parece que no, pero una escuela rural puede ser hasta un motor de repoblación. Sí, hablamos de la educación de los hijos, ¿no?, que para nosotros es un motor muy importante, pero el otro es el trabajo. Un obstáculo que siempre aparece cuando alguien piensa en el pueblo es ¿y de qué voy a trabajar yo?, ¿no? De hecho, según el INE, el empleo sigue siendo uno de los factores decisivos a la hora de fijar población en un pueblo, en una ciudad. ¿Qué oportunidades laborales existen hoy en Paredes, alcalde? Bueno, nosotros, como digo, lo primero que hicimos fue detectar esas necesidades laborales, por ejemplo, en el tema asistencial o sanitario, todo el tema de cuidado de mayores, temas relacionados con la agricultura y la ganadería, donde hay demanda de trabajadores y no se está cubriendo con la gente de aquí. Desde que han venido estos 180 vecinos, han abierto nuevos comercios, han abierto nuevos bares, restaurantes, 2 gimnasios, por ejemplo, que no teníamos. ¡Qué bueno! También, claro, la gente que viene también viene con capacidad de emprendimiento y ven esas oportunidades, ¿no? El nivel de servicios es muy bueno. En un pueblo cabecera de comarca un poco como el nuestro, tenemos centro de salud, tenemos colegio, instituto, tenemos guardia civil, transportes, pero no es la condición, puede ser la condición necesaria, pero no suficiente para que la gente se quede. En cambio, cuando empieza a aparecer más gente, cuando empieza a aparecer más vida, la gente se queda mejor, se queda. Y eso es lo que está pasando. Que bueno, y cuantos más vecinos hay, más atractivo se vuelve el pueblo, porque dice, bueno, si se ha ido, algo tendrá. Y uno de esos vecinos que hizo muchos kilómetros para empezar desde cero fue Maximiliano Esquivel, que ya nos está escuchando. Lleva 4 años viviendo en Paredes de Nava, pero él es argentino. Hace 4 años hizo las maletas con su mujer y sus 2 hijos y se plantó en este pequeño pueblo de Palencia. Dice que está muy feliz. Maximiliano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Luis, buenos días. Un placer. Hola.
Le preguntaba yo por el trabajo al alcalde Paredes de Nava. ¿A qué te dedicas, Maximiliano? Bueno, yo de profesión en Argentina soy ingeniero agrónomo. Hoy estamos trabajando en un proyecto junto con el ayuntamiento y la Fundación Talento 58. Creamos una empresa de servicios ganaderos. ¡Qué bueno! Con rebaño ovino propio, hace poquito llegó también. ¿Tu mujer también está trabajando? Sí, también. Ella, en un principio, con una socia, con una amiga también argentina, abrieron una pastelería, de hecho sigue funcionando, pero después mi señora se fue a trabajar también para una fundación, Talento 58, que también trabaja con personas migrantes, también haciendo ese puente entre el mundo rural y las personas que vienen de otros países, generalmente en su mayoría venezolanos. Y los niños en el colegio, o sea que ya estamos todos bien, ya estamos instalados y arraigados en Paredes de Nava, ¿no, Maximiliano? Sí, fue una cosa rara, pues siempre lo decía mi familia en Argentina, es como que si hubiésemos nacido en el pueblo, por la verdad que la gente nos ha recibido muy bien. Es verdad, y siempre digo lo mismo, no solo el que viene tiene que esperar a ver qué es lo que va a recibir, sino también lo que uno va a dar. Y eso también lo tuvimos siempre claro, que no solamente es que nos den, sino también lo que uno puede colaborar y cómo puede también insertarse en el pueblo, y nosotros eso lo teníamos claro de un principio, y eso fue que se nos abrieron las puertas de muchísimas oportunidades y también de amigos que tenemos hoy aquí, y podríamos decirlo en España, ¿no? Entiendo que, claro, estamos mostrando como la cara más positiva, ¿no? La cara más bonita, pero cuando uno se marcha de su país de origen, deja atrás familia, deja atrás raíces. ¿Qué ha sido lo más difícil de adaptaros a esta nueva vida? Te voy a ser sincero, nosotros ya teníamos una convicción, lo teníamos claro. Ajá. Sí es verdad que nuestro hijo, cuando llegó, el más pequeño, tenía 11 años, y ese sí que le costó un poquito, ¿no? El desarraigo. Nosotros con mi señora no teníamos ese desarraigo así de extrañar de amigos, porque sabíamos y estábamos convencidos que iba a ser algo positivo para la familia, y hoy, ya llevado 4 años, sostenemos que fue un cambio positivo, ¿no? Para la familia. Y sobre todo para nuestro hijo, ¿no? Luis, muchos padres nos estarán escuchando, hablan de volver al pueblo con cierta nostalgia, pero también tienen sus dudas. ¿Cómo ha cambiado el pueblo a raíz de este plan que buscaba reubicarse otra vez en el mapa y que otros vecinos pusieran sus ojos en él? ¿Cómo era hace más de 10 años y cómo está siendo ahora? Pues ahora estamos viendo que mucha población o muchos vecinos de esos que en su día se marcharon, pero que seguían vinculados porque tienen la casa familiar o porque vienen en determinadas fechas señaladas, están alargando cada vez más sus estancias. Cada vez hay las nuevas generaciones, cada vez vemos que también que esa población vinculada se está arraigando cada vez más, lo cual también es muy positivo, ¿no? Nosotros ahora tenemos un problema, y es que, claro, que ahora no nos hemos quedado sin vivienda, porque entre la generación del movimiento inmobiliario que ha habido, pues que necesitamos más vivienda, ¿no? Y esto nos ha hecho pensar también, porque pensamos que los dos problemas principales de los españoles, ¿no? Según el CIS, creo que es la vivienda y la inmigración. Pues quizá la buena noticia para el rural es que debemos buscar un reto que articule un procedimiento para gestionar, en cierto modo, esa vivienda vacía que existe en el medio rural, y que la llegada de muchos inmigrantes también puede ser la solución laboral en un lugar donde las empresas necesitan gente. Pensemos que en el medio rural ahora mismo se está produciendo la energía, toda la energía renovable está generando también, o debe de generar al lado de la energía renovable también industria, transformación, tenemos aquí las materias primas, o sea, hay mucho por hacer. Yo creo que la repoblación exige ahora mismo una reflexión a nivel nacional, porque puede ser, no es un tema de servicios sociales, esto es un tema de promoción económica de un país, ¿no? Pues desde luego sería maravilloso que otros pueblos también siguieran el ejemplo de Paredes de Nava. Una pregunta breve y rápida que a lo mejor alguno de nuestros oyentes está haciendo, porque ya sabe que desde la pandemia muchos puestos de trabajo se pudieron reconvertir en teletrabajo, y entonces da igual estar en una gran ciudad como pueda ser Madrid, Barcelona o Sevilla, que estar en un pueblo tan pequeño como el de Paredes de Nava. ¿Qué tal la conexión a Internet? ¿Bien? Perfecto, tenemos fibra, tenemos espacio de coworking, estupendo. Y tenemos cuartel de la Guardia Civil, estación de tren, estación de autobús, vamos, paradas de autobús, tenemos bancos, comercios, y cada vez más. Lo curioso es que cada vez más también tenemos un proyecto que es un proyecto único ahora en España, y quizás sea el proyecto de más impacto territorial
en Castilla y León, que es una planta de refinado de aceite de oliva, girasol y colza de Iberolea, que tenemos muchísima ilusión, va vinculada al ferrocarril también y está ya contratando gente y bueno, pues nos va a dar muy buenas noticias en los próximos años. Pues de los problemas no hay que preocuparse, hay que ocuparse, y eso es lo que están haciendo hace años en Paredes de Nava. De hecho, están consiguiendo que la gente vuelva a poner los ojos en este pueblo palentino. Ahora están cerca de los 1.900 habitantes. 50 familias se han instalado en los últimos años, familias como la de Maximiliano. Maximiliano, alcalde Luis Calderón, gracias a los dos y enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día. Igualmente. Here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Vamos a abrir nuestro espacio, nuestra escuela de vida aquí en Fin de Semana, planteando una pregunta tan profunda como la de tortilla, con o sin cebolla. Estamos en verano, tenemos a los niños en casa, los niños o los adolescentes. Y a mí como madre, y me imagino que a ti también si eres padre o madre, te surge una duda, ¿deberes sí o deberes no? Ya hemos superado el ecuador de las vacaciones y somos muchos los que nos preguntamos si conviene recuperar ciertas rutinas para que los chavales no lleguen a septiembre habiendo olvidado todo lo que han aprendido durante el curso. Y ojo, esto no es una preocupación menor porque los expertos llevan años estudiando la llamada pérdida del aprendizaje veraniega. Tampoco se han comido mucho la cabeza para titularla, que puede hacer que algunos alumnos olviden parte de los conocimientos que han adquirido durante el curso, especialmente en materias como matemáticas. Y claro, llegado a este punto nos preguntamos, ¿deberíamos tener ciertas rutinas, bueno, aunque sea un ratito en el día a día, para que, como decía Einstein, la creatividad es eso que desarrollas, no es la inteligencia divirtiéndose, para que no pierdan lo aprendido? Pues bien, esto se lo voy a plantear a nuestro psicólogo de cabecera en Fin de Semana, Pedro Martínez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días a todos, Beatriz. Y ya prácticamente, casi ya empezando el curso, O sea que... Es que, ¿cómo que empezando el curso? Estamos todavía en agosto. Ya ves cómo soy. ¿Qué hacemos? Generando alarma en los padres en estos momentos. Todavía tenemos unas cuantas semanas de agosto, vamos a disfrutarlas, pero claro, yo ya he estado de vacaciones. Pero hay muchos los que inician ahora, en agosto, las vacaciones y que dicen, ¿qué hacemos con los niños? Porque los niños, mano sobre mano, no saben estar. Tienen terror al aburrimiento. Y tú como padre o madre estás preocupado porque dices, ¿cómo llegan a septiembre? ¿Cómo llegan a octubre? ¿Cómo será la vuelta al curso? ¿Debemos incluir esas rutinas o no? A ver, hay dos cosas que hay que diferenciar aquí, ¿no? Una cosa es la rutina del día a día, lo que es la estructura y la capacidad que tenga en este caso el niño, la niña, ¿no? De poder afrontar un día con orden, ¿no? Y que esto luego le pueda repercutir también en esa otra rutina que dentro de unas semanas, dentro de poco vamos a empezar a hablar de ellos, ¿no? De cómo afrontar el inicio del curso, ¿no? Bueno, pues para que todo esto no tenga que ser algo que se pierda y después tenga que adquirirse, yo te diría que sí, como rutinas del día a día, sí que hay que establecer rutinas. Otra cosa es en esas rutinas meter la actividad escolar. Fíjate, o sea, tú no eres muy partidario de los cuadernillos de verano. A ver, a mí me han encantado los cuadernillos de verano en cualquier época que no era el verano, cuando era niño, ¿no? O sea que esto yo lo utilizaba, pero en otros momentos, ¿no? No, yo soy partidario, es decir, entiendo perfectamente que la preocupación de los padres, que muchas veces lo que se plantean es, mi hijo el año pasado, incluso a algunos de ellos les costó terminar el curso, afrontarlo, y por lo tanto a lo mejor es que les ha faltado un entrenamiento previo para que después el curso se dé con muchísima más fluidez y tranquilidad, ¿no? Y entiendo esta preocupación y por lo tanto, bueno, venga, vamos a reforzar ciertas materias, ¿no? Uh-huh. Yo lo entiendo, pero recuerdo a los padres, entre los que me incluyo, el verano es el verano, las vacaciones son las vacaciones, y las vacaciones cumplen un papel importantísimo, es decir, el descanso es tan importante como la carga en cualquier actividad.
¿Es verdad, Pedro, que se pierde mucho aprendizaje durante el verano? ¿O eso queda en una subcapa de nuestra memoria y luego vuelve a aparecer? Bueno, yo la verdad es que cuando escucho esto, digo, a ver, es que es una pregunta con trampa, ¿no? Es decir, los estudios que hay no te dice ninguno de ellos que tú pierdas destrezas, capacidades, aprendizajes básicos, ¿no? Lo que sí que te dicen es que puedes perder cierta fluidez. Se quedan como dormidos, ¿no? Claro, cierta fluidez en el manejo de determinados instrumentos, sobre todo hay las famosas asignaturas instrumentales, lengua, matemáticas, ¿no? Bueno, pues ahí la fluidez sí que se puede ir perdiendo. Se puede ir perdiendo, pero la fluidez no significa pérdida de aprendizaje, sino simplemente pérdida de ese tiempo de reacción, de esa capacidad de generar lo que se va a entender como procesos de función ejecutiva, ¿no? A la hora de actuar. Por lo tanto, sí, se pierde fluidez, no se pierde conocimiento. ¿Qué impacto puede tener realmente hacer deberes en verano sobre ese rendimiento académico en septiembre? Y sobre todo, ¿cómo introducirlo para que no sea lo que decías? El verano es necesario también descansar. Pero, ojo, también tienen 3 meses de verano. O sea, tiene que dar tiempo a todo. Sí. Yo es que tengo ahí mis dudas, ¿sabes? No, de si la dejo mano sobre mano o incluyo tareas. A ver, yo respeto cualquier tipo de planteamiento que tengan los padres, ¿cómo no? Únicamente que ante tu pregunta yo te digo sí, pero también es importante que los niños no aprendan o no pierdan esa frescura a la hora de querer aprender, esas ansias, esa motivación por el aprendizaje, es decir, que no se quemen. Nosotros nos quemamos, también los adultos, y luego lo que necesitamos es desenganchar, y lo que nos decimos, si es verdad, nosotros tenemos como mucho, algunos un mes, ¿no? Otros mucho menos, ¿no? Bueno, pero ¿qué nos decimos? Vamos a descansar, no quiero oír hablar nada de las tareas laborales, ¿no? Es lo mismo con los niños. Si no queremos generar un riesgo en esa motivación para aprender y que los niños ya en septiembre estén cansados antes de tiempo. Llegar y ya se quieren dar la vuelta otra vez. Claro, entonces yo digo, pues os lo planteo a los padres que decís, venga, es que son mucho tiempo en casa, pero ¿qué te dicen los niños? ¿Qué te dicen? Lo que te dicen es... Es insuficiente, ellos estarían mucho más tiempo de juego o de tiempo libre. Mamá, que son vacaciones, déjame dormir, y fíjate déjame las ir a la notas que he piscina. sacado. Claro. Entonces, ¿hay algún horario razonable? O sea, ¿conviene poner horarios en unas vacaciones? No digo cuando estás viajando, sino cuando te quedas unas semanas descansando en casa. A mí me gusta el orden y por lo tanto sé que después en la responsabilidad básica lo que va a ser la estructura de ese orden, de ese tiempo, es fundamental, porque muchas veces luego durante el curso lo que vamos a necesitar es que los niños se programen sus tareas, generen esa autonomía a la hora de gestionar también los deberes, ¿no? Y por lo tanto, a esto sí que puede contribuir el hecho de que nosotros sí pongamos ciertos horarios. Pero también, bueno, pues como tenemos tanto tiempo, pues que también se vayan a algún campamento de verano, que también se lo van a poner y les van a decir cómo se tienen que articular y cómo tienen que ir administrando el tiempo. Es decir, sí, les ponemos algo de referencia, somos flexibles, ojo. ¿Qué consecuencias psicológicas podría tener convertir el verano en una extensión del curso escolar? Porque yo me consta que hay familias que incluso, me entiendo que sobre todo si los niños no han ido muy bien, les apuntan durante el verano a una academia. A ver, desde mi punto de vista es un error. Es un error apuntarles a esas academias. De hecho, ya los colegios, la educación, ya fijaos que termina en julio, como muy tarde, ¿no? En algunos exámenes extraordinarios. Ya se han quitado esas convocatorias de septiembre, ¿no? Y se han quitado esas convocatorias de septiembre pues porque el curso termina, cuando termina el curso, incluso con la extraordinaria, ¿no? A partir de ahí vamos a empezar luego un nuevo curso. Si nosotros lo que hacemos es una extensión del curso, pues nunca termina. Y como nunca termina, la sensación de hartazgo es grande en los niños. Si el niño ha ido mal encima, que habría que ver por qué ha ido mal, ¿no? Pues tenemos que analizar precisamente qué aspectos han podido contribuir a ello. Y no será uno de ellos ese cansancio mental que tienen y por lo tanto también a la hora de hablarles de su fracaso, entre comillas, señalarles que son unos fracasados. ¿Qué connotación puede tener el hecho de que le digamos es que has suspendido, no te ha ido muy bien y vas a tener que ir a una academia, ¿no? Bueno, pues esto atenta contra lo que es el autoconcepto, la percepción de competencia y la motivación por creer en uno mismo, ¿no? O sea que a lo mejor hay que plantearse otras estrategias si lo que queremos es que el niño tenga mejores resultados.
Conclusión, ¿cómo nos comemos la tortilla, con o sin cebolla? Yo lo que diría es que las vacaciones son vacaciones, que desde luego se puede perfectamente trabajar esa fluidez en algunas de esas destrezas que hemos comentado desde la naturalidad y que cuanto antes abandonemos esa necesidad y esa creencia de que si les metemos con calzador el aprendizaje, los niños... Las niñas van a salir, vamos, Einstein. Bueno, pues yo creo que es un temazo para el verano. Si conviene o no poner deberes y rutinas estrictas a nuestros hijos en este periodo estival. Está con nosotros Pedro Martínez, psicólogo aquí de la familia, de esta familia de Findenautas, y con el que vamos a estar durante las próximas semanas pues viendo temas que nos tocan a todos muy de cerca. Nos encontramos en esta escuela de vida en 7 días. Que la fuerza sea con los padres. Gracias. Here comes the sun. It's alright. It's alright. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00. La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello. Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos. En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 30 de julio al 2 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número 1 de España. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. En Herrera en COPE se junta lo mejor de la información y el entretenimiento. Y con la fórmula Coche Casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además Tipo Directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. ¡Ojo al dato! Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es penalti. ¡Ha pitado penalti! Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.